En este segundo capítulo, el Arcón vuelve a insistir en el valor histórico-artístico de los monasterios en Castilla y León. Los edificios de mayor relieve en la enorme concentración de monumentos religiosos dispersos por toda la geografía regional. En el capítulo anterior escuchamos la valoración de distintas voces y en este programa la profesora Concha Porras analizará la situación de los monasterios como una proyección histórica del pensamiento humano y como contenedores de diferentes manifestaciones del arte. Conoceremos la relación de estos monumentos con el Camino de Santiago, lugares donde se gestó la lengua castellana y de nuevo aparecerán testimonios de los diferentes cenobios. El profesor Celso Almuña nos descubrirá el escenario de unos edificios que soportaron el efecto de la invasión napoleónica, además de las desamortizaciones y numerosas guerras. Algo que los viejos monasterios guardan en su trágica memoria. Nos dirigimos al convento de San Joaquín y Santa Ana, un ejemplo rotundo de la arquitectura de Sabatini. Nos espera la profesora Concha Porras frente a uno de los cuadros de Goya de este convento vallisoletano. Profesora, si buscásemos un ejemplo de la incidencia del arte en los monasterios, deslocalizándonos de los tiempos medievales, nos encontramos en un lugar donde aparece un arquitecto muy singular, Sabatini. Y tanto que es singular, es un arquitecto extraordinario, el gran arquitecto del rey, que no solamente tenía fama a nivel palatino, sino su fama se extendió popularmente incluso, pues ya sabes, Javier, que tenemos una zarzuela o azucarillos y aguardientes que tiene un pequeño fragmento, un coro, que además hace apelación a Sabatini, que está poniendo las farolas del Campo del Moro. O sea que fíjate si era famoso, que hasta a nivel popular sonaba en aquellos tiempos. Y llama la atención que aparezca en el palmarés de los monasterios, como es el caso de San Joaquín y Santa Ana. Pero el arte ha formado parte de los monasterios. ¿Hay una lectura del arte en esta región a través de los monasterios desde su origen hasta hoy? Pues puede hacerse, evidentemente, porque la arquitectura de los monasterios, no solamente la arquitectura, la escultura, la pintura, ha influido notablemente. Muchos monasterios tuvieron talleres. Por ejemplo, el monasterio de Santo Domingo de Silos es un ejemplo en este sentido porque, bueno, no solamente su arquitectura era puntera, era una arquitectura de vanguardia dentro de lo que es el estilo románico. Lo mismo los maestros escultores que esculpieron pues, los capiteles, los machones del claustro, sino que además dentro del monasterio de Santo Domingo de Silos hubo un taller de esmalte, un taller de esmaltería siguiendo las técnicas limosinas, y eso claro le da una repercusión increíble porque crea una serie de círculos concéntricos dentro de lo que es el arte, las formas, etcétera, etcétera, pues en torno a lo que fue este gran monasterio, este gran monacato. Todas las corrientes y disciplinas artísticas, románicos, góticos, neoclásicos, han pasado por los monasterios. Por supuesto, todas han pasado. Ahora también te digo, Javier, que en esto tenemos que ser un poco cautos, porque en aquel momento, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, la gente no tenía el concepto de estilo tal y como lo tenemos nosotros. El concepto de estilo es un concepto que se ha creado a posteriori. Y claro, esto transforma un poco la percepción que nosotros tenemos. Y esto es algo que te das cuenta perfectamente cuando lees las crónicas. Tú coges una crónica de la época donde aparece un viajero que se pasea por Castilla, por ejemplo, y va viendo una catedral, y va viendo un monasterio, y es curioso porque tú esperas que te van a decir, ¡uy, este monasterio es espléndido, tiene un estilo románico, o tiene un estilo gótico, o se hizo en la época medieval, o lo hicieron... No aparece nada de eso. No les importan las formas, les importa el concepto que transmiten o que está por detrás de esas formas. Y en el caso de los monasterios, pues las formas del monasterio forman parte de un contexto que es un contexto de vida y de vida religiosa. En la diversidad arquitectónica que nos ofrecen los monasterios,
los capiteles, los claustros, los estilos de diferentes claustros, las salas capitulares, el refectorio, aparte de la iglesia y del retablo, ¿es un denominador común en la arquitectura de los monasterios? Pues hay mucha diversidad en este sentido, porque en principio podemos pensar que hay como una directriz. Hombre, vamos a ver, hay unas formas estilísticas que corresponden a una época, pero luego hay interpretaciones dentro de esa misma época y no todos los monasterios son iguales. Hay grandísimos monasterios, monasterios más modestos, órdenes diferentes, que también es algo importante, que por ejemplo en eso pues tal vez hemos incidido menos, hemos estudiado por estilos, pero nos hemos olvidado un poco que claro, hay estilos generales, pero luego cada orden los adapta un poco a lo que es la vida, el desarrollo religioso que cada orden tiene. Y eso también pues sería algo muy importante, muy interesante para tener en cuenta y para estudiar. ¿Cuál es el mensaje, profesora, que debemos recibir hoy de los monasterios? ¿Cuáles son las lecturas a las que debiéramos estar atentos, aún a sabiendas de que la situación de abandono y de ruina de una parte de ellos es evidente? Pues mira, esta es un poco la pregunta del millón, pero yo creo que el monasterio hay que volver a recuperar la mirada un poco de la época, no verle tanto en cuanto a formas como verle como una especie de relato religioso, porque estos monasterios se hacen para reconstruir en la tierra la ciudad de Dios. Hay que volver otra vez, los monjes estaban dedicados a volver a poner en la tierra, en funcionamiento, el orden divino, el orden que había en la Jerusalén celestial. Y el monasterio de alguna manera es un poco la visibilización de ese orden. Y claro, lo entienden los monjes fundamentalmente, pero claro, aquellos siervos que están en torno al monasterio, aquellas gentes que viven en torno a los monasterios, pues algo les llega a través de la escultura, les llega a través. Entonces yo creo que los monasterios hay que entenderles primero dentro de lo que es su conceptualización religiosa y luego habría que entenderlos también dentro de lo que es un contexto general. El monasterio no solo es arquitectura, el monasterio también es liturgia. Y a veces vamos a los monasterios y queremos enajenar la liturgia, y eso no puede ser. La liturgia es muy importante. Tendríamos un sentido muy diferente si lo viéramos, pues no es lo mismo entrar, fíjate, en la iglesia, por ejemplo, de Santo Domingo de Silos, que es neoclásica, no es ni siquiera románica, pero no es lo mismo entrar y escuchar el canto gregoriano que entrar a secas. Entender que el claustro del monasterio es el paraíso, entender pues que cuando vemos determinados capiteles nos están dando una lección, voy a decir veterotestamentaria o evangélica, porque todo lo van mezclando, lo van enredando, nos dan la idea del pecado, nos dan la idea de la resurrección, aparecen, es decir, son temas de carácter religioso y por supuesto luego también dentro de los temas de carácter religioso hay un concepto teológico para enseñanza también a más alto nivel. Es un aprendizaje el monasterio. Apeló a su condición docente en la universidad y cuando algún alumno en sus clases, hablando de arte y de monasterios, entra en ese escenario de ruina, de abandono, de desolación, son ejemplos concretos, pero en esa dispersión espacial que tienen los monasterios en el territorio de Castilla y León, ¿cómo afronta esa clase? ¿Qué les cuenta cuando ellos comprueban que todo eso está en ruinas? Bueno, yo les doy percepción y gusto artístico, no les doy propiamente arte medieval. Y percepción y gusto artístico es filosofía, es estética. Entonces yo se lo explico a través de conceptos, de cómo va cambiando el pensamiento a lo largo de las épocas, cómo vamos construyendo de manera diferente nuestro conocimiento y cómo en ese momento pues existe un conocimiento pues a partir de la teología, a partir de lo que sería el entendimiento de las cosas a través de la mente divina,
Y yo creo que esa es la forma de entenderlo. Mira, tenemos a lo largo de la historia tenemos como 4, o bueno, voy a hablarte de 3 porque hablar de 4 sería ya complicar demasiado las cosas, porque nos meteríamos en el transhumanismo, en una serie de problemas que creo que en este momento hay que dejar que reposen un poco. Pero tú tienes la época antigua. La época antigua se entiende a través de la naturaleza y tú todo lo tienes que pensar como si tú fueras la naturaleza, de tal manera que el hombre forma parte de esa naturaleza, no es autónomo. Por tanto, no puede ser creador. Entonces, eso, por ejemplo, en el campo de las artes implica que no hay artista. Hay arte, pero no hay artista. Te vas a la Edad Media, la naturaleza desaparece, pasa a un segundo plano y en ese primer plano ponemos un concepto de la divinidad, el concepto de Dios. Y ese concepto de Dios, además, es un concepto muy interesante porque es el concepto de infinito. La diferencia entre los dioses antiguos, de la antigüedad, y el dios cristiano, o el dios más que cristiano podríamos decir que es el dios semita, porque esto arranca de Yahvé y de los dioses que traen los semitas, el pueblo semita, pues es un concepto que apela al infinito. Es diferente. Los dioses antiguos son inmortales. Dios semita es infinito. No tiene principio ni fin. Es eterno, que es distinto, no es lo mismo ser inmortal que ser eterno. Y a partir de este concepto empiezan a pensar todo, con lo cual el hombre forma parte del deseo, de la mente, de la acción divina. Tampoco tiene una autonomía, algo más que en el mundo antiguo, pero tampoco es una autonomía total. Y luego tenemos ya la época moderna, donde el hombre se descubre y se convierte en la medida de todas las cosas. Entonces hablamos de humanismo, porque todo lo rige la mente del hombre. Entonces entender esos parámetros es fundamental para entender tanto los monasterios medievales como los monasterios que siguen perpetuándose a posteriori, pero que todavía son herederos y beben de la idea del medieval. Volvemos a la Biblioteca Histórica de la Universidad. El profesor Martín de Sopena insiste en que el monasterio es en sí una lección de arte permanente. Otro de los fenómenos que generan los monasterios, aparte de lo que hemos hablado hasta ahora, es las corrientes artísticas, arquitectónicas, constructivas. Ahí vamos, es una lección de arte desde los primeros monasterios casi hasta el siglo XIX. Fueron los que trasladaron, es el mejor ejemplo, del románico tardío, Bueno, aquí de todas maneras, aquí sí que es donde tendríamos que articularlo también con la vida urbana que se lleva adelante en las catedrales. Es decir, tenemos a los monasterios, pero tenemos también a las instituciones urbanas de tipo catedralicio que, bueno, se desarrollan. Fíjate, ahora mismo estamos conmemorando este año el centenario de la Catedral de Burgos, iniciada en 1221. Claro, la Catedral de Burgos es el edificio que de alguna manera consagra la entrada del gótico. Pero visiblemente, pues a la salida de Burgos unos años antes, tenemos el Monasterio de las Huelgas, que de alguna manera preludia todo eso. Entonces hay, ¿cómo decirte?, un vaivén, un ir y volver, que nos permite ir de los monasterios a las catedrales, de los monasterios rurales a los monasterios urbanos, y que en definitiva, pues tiene mucho peso a escala monástica, porque claro, hay muchos más monasterios que catedrales. Pero si hay algo que desborda por su realismo en la decoración y arquitectura monástica, es su iconografía, reflejada en pórticos, capiteles o arquivoltas, convertidos en el instrumento para adoctrinar, además de haber sido, en muchos casos, monasterios guardianes de la lengua castellana. Todo eso podríamos traducirlo en esa profusión iconográfica que nos ofrecen los monasterios en las arquivoltas, en los capiteles, en el pantocrátor, en los detalles de los canecillos, a veces muy frívolos. Todo eso está reflejado ahí. Totalmente, totalmente. Es una lección
sagrada, lo que tenemos en los canecillos, lo que tenemos a nivel escultórico. Empezamos, por ejemplo, con la puerta. Tú la puerta estás entrando a la gloria, entonces tienes al Pantocrátor, esa segunda venida de Dios Padre ya como rey, ¿verdad? Que dice, bueno, este es el Pantocrátor, estamos hablando de la parusía, tenemos el Tetramorfos, que es la simbolización de los evangelistas. Solemos tener abajo el juicio final, tenemos en las arquivoltas, por ejemplo, pues la narración de los oficios, de qué es lo que se hace en cada época del año, todo de una manera simbólica, porque claro, tenemos que utilizar un parámetro simbólico, porque no estamos en esta tierra, estamos en aquel mundo que decía Plotino. Plotino hablaba de dos mundos, este y aquel, estamos hablando de aquel mundo, de ese mundo que es un mundo, es el mundo de la Jerusalén celestial, en definitiva. Entonces, claro, todo se hace de manera simbólica. Y pasamos a los claustros y entonces encontramos, fíjate, capiteles o encontramos representaciones que son evangélicas, como por ejemplo está el nacimiento, como por ejemplo está, y es curioso porque en estos son muy cuidadosos, muy finos, muy elegantes. Y por ejemplo, fíjate, tenemos un monasterio como San Juan de Ortega, que como sabes hay un capitel que va corrido y que empieza con el anuncio del ángel a María y termina con la escena pues del nacimiento, evidentemente. Y este capitel es curioso porque cuando estamos en los equinoccios, que coinciden con el día de la Anunciación, pues el sol, según entra en la iglesia de San Juan de Ortega, hace como un puntero y va señalando el vientre de la Virgen, y en un segmento pues que pueden ser 3-4 minutos vemos cómo va punteando todo ese capitel, le va recorriendo alrededor y va enseñándonos cómo la Virgen se queda embarazada porque apunta al vientre y cómo al final nace el niño Jesús. O sea, de alguna manera esto tenía que ser fascinante en el momento, era como una especie de pequeño anuncio, ¿verdad? Pero además un anuncio con movilidad, con movimiento, y esto hace pues que tengan unas piezas extraordinarias. Las caras de las personas que contemplaron estos minutos reflejan la sensación que se percibe en el interior de esta iglesia cuando el rayo de luz ilumina el capitel de la Anunciación. Y ya por último, ¿cuál es su valoración sobre el futuro inmediato o lejano de los monasterios en general? Bueno, nadie tiene bola mágica para decir cómo van a evolucionar. Y es muy probable que ahora que nos hemos concienciado con el patrimonio, pues se conserven. Pero yo en esto, y es algo que llevo reflexionando mucho tiempo, creo que hay que ser muy cuidadosos, porque en muchas ocasiones conservamos el objeto material, pero ese objeto material también tiene un alma. Y es muy frecuente que preservemos el objeto, pero le privemos de alma. Para mí el alma de una obra de arte es la mirada que ponemos sobre ella. Y creo que eso es lo que hemos fracturado, lo que hemos roto. Y así como recuperar un objeto material es relativamente fácil a día de hoy, porque hay fotografías, hay muchos elementos que permiten incluso hacer una reproducción exacta de ese objeto. Sin embargo, reconstruir la mirada es muy difícil, porque ahí ya hablamos de lo intangible. Y entonces esa mirada la estamos corrompiendo y no tenemos la mirada que debemos tener. Un monasterio hay que verle, como digo, a partir de un prisma religioso, y tenemos que tener un conducto concreto para saber interpretarlo, y a veces entramos en el monasterio por donde no corresponde, salimos por donde tampoco corresponde, y lo que vemos es tan segmentado que fracturamos la mirada, y entonces aplicamos la mirada del videoclip al objeto artístico histórico. Y ya por último, en el libro de la historia del arte, sin las páginas de los monasterios, ¿sería fácil explicar toda esa corriente histórica y cultural? No, y sobre todo el momento medieval. Es imposible de explicar sin la presencia de los monasterios. Y aparte de todo, pues son reservorios de cultura. Los monjes se dedican a escribir, se dedican a estudiar, se dedican a leer. Hay grandes bibliotecas en los monasterios, nuestro propio idioma. O sea, el castellano escrito, ¿dónde nace? Nacen monasterios. Son las glosas semilaneses y silenses las que dan origen a lo que es el castellano que nosotros estamos hablando y que se sabe que era la lengua vernácula de ese momento. Y bueno, ¿cómo vamos a explicar a Gonzalo de Berceo si no explicamos el monacato?
¿Y cómo vamos a explicar esos versos de arte mayor y esa cuadernavía que era, digamos, el elixir de la cultura en las lenguas vernáculas? Y todo esto, pues fíjate, el monasterio de Valpuesta, pues lo tienes ahí perfectamente reflejado. Yo creo que los monasterios forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura, y no solamente hay que protegerlos, hay que empezar a amarlos, porque si no los amamos, no los vamos a proteger. Hay monasterios como el del Hospital del Rey, en la ciudad de Burgos, que han llegado a nuestros días cambiando el curso de su historia, convirtiéndose en sede universitaria y en uno de los hospitales de peregrinos de mayor relevancia en la historia del Camino de Santiago. Tiene uno una sensación de tristeza cuando entra en el interior del templo y en una pequeña aldea de Berberana, afamada porque hay un titular que nos lleva allí, que es la cuna del castellano. Sale uno con una sensación un poco... Sí, uno tiene una sensación agridulce, ¿no? Cuando llegas sabes que estás llegando a un sitio muy importante, cuando llegas ves que es un sitio maravilloso desde el punto de vista paisajístico. Valdegovía es un valle espléndido a medio camino entre Álava y Burgos, es un lugar magnífico desde el punto de vista del entramado urbano, es un lugar magnífico desde el punto de vista del patrimonio, fundamentalmente la gran colegiata, pero también tienes ese puntito de tristeza como consecuencia de que, a pesar de que se ha hecho mucho en los últimos años, se ha evitado, por ejemplo, que la colegiata se derrumbe, se han hecho algunas intervenciones, se han desarrollado algunas acciones de carácter turístico, que bueno, se han dotado a Valpuesta de visitas. Pues te das cuenta que queda muchísimo por hacer. Hay que cuidar el casco histórico, hay que mejorar las casas, algunas casas señoriales pues, de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y después debemos intervenir para terminar de mejorar y de consolidar la gran colegiata de Valpuesta. Llama la atención, entonces, sí. No Felipe Vigarni en el retablo nada más llegar, aparte de la sillería, aparte de... Es uno de los grandes retablos del Renacimiento español. Estamos ante un hito cultural que nos vincula a la lengua y que está en el territorio de Burgos, es inevitable. Otro de los monasterios y edificios vinculados al Camino de Santiago, ejemplo de una reutilización que impidió su deterioro, es, sin duda, el San Marcos de León, icono del Camino de Santiago y de la propia ciudad leonesa. ¿Qué esconden de misterio, si es que lo hay, los medallones de la fachada de San Marcos? No sé si es misterio, pero enigma desde luego que sí. Esconden una gran reflexión sobre el poder, esconden al mismo tiempo que admiración, un recuerdo al monarca Carlos V diciéndole: ojo, majestad, que el poder es deber. ¿Cuál es el motivo por el que tanto en la fachada izquierda como a la derecha aparecen estos personajes? ¿Quién les elige? ¿Qué es lo que hay detrás? Todo esto, sobre todo los de la derecha, obedece a algo que viene desde la antigüedad, que es una reflexión, como he dicho, sobre el poder, llamado el teatro de la fama. Arriba, la figura que tenemos en lo más alto del hostal es una misteriosa dama que está así. ¿Y por qué está así? Porque le falta la trompeta. Antiguamente a la fama se la representaba como personaje mitológico con la trompeta, a ella se la ha caído. Pues bien, lo que esconde el enigma, no para los historiadores, no para los estudiosos, de la fachada de San Marcos, es que es una reflexión sobre el poder. Teniendo en cuenta que San Marcos es un hospital de peregrinos y que en un periodo histórico atrae a personas que vienen de media Europa, el altavoz se multiplica. Todos estos mensajes son para toda Europa. Sí, efectivamente, sobre todo porque todos los medallones de la parte izquierda son los maestres de la Orden de Santiago, los hombres que tenían poder aquí, pero también en España, porque como he dicho, insisto, la fachada que se construye a lo largo de 200 años es una gran reflexión sobre el poder. El poder es bueno porque permite cambiar cosas, lo malo es la voluntad de dominio.
y de todo eso es lo que nos habla de forma un tanto hermética, pero poética, esta maravillosa fachada. La economía marcó la actividad del monasterio. En el Camino de Santiago, o en los Caminos de Santiago, encontraron en la hospitalidad y mentalidad de muchas órdenes religiosas el mayor respaldo para una peregrinación que recibía peregrinos de todo el mundo de aquella Europa medieval. La parte económica. Siempre los monasterios muchas veces produjeron el crecimiento de ciudades, pero los monasterios también se encargaron de roturar bosques, introducción de cultivos. ¿Hasta qué punto la economía ha dependido en algunas partes de la geografía de la acción de los monasterios? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, los monasterios tenían una gran cantidad de tierras. También es verdad que muchas de las tierras que tenían los monasterios eran cedidas a comunidades campesinas, a veces muy caras, a veces muy baratas, ¿sabes? Y que por tanto pues los monasterios se comportaban como rentistas, al mismo tiempo que también fueron promotores agrícolas. Mira, uno de los grandes monasterios nuestros, Moreruela, Zamora, es quizá el primero de los sitios donde podemos percibir en la región que existen dos hojas de cultivo. La introducción del sistema de hojas de cultivo que percibes ahí en Moreruela en el siglo XIII era una innovación a escala europea y fundamentalmente en ese sentido los cistercienses, los monjes de Moreruela, jugaron un papel sumamente importante. ¿Por qué? Los cistercienses se reunían todos los años en ese monasterio de Citeaux, Cister, en Francia, y allí, por supuesto, discutían de sus problemas, pero también, con toda seguridad, se transferían los hallazgos, sus experiencias. Y todo eso era, permíteme que lo diga, una especie de gran multinacional que contribuía a la difusión de conocimientos, de experiencias, y que quizá pues, justifica cosas como esta. Y con ese espíritu podría interpretarse la aportación de las órdenes religiosas, algunas de ellas de forma explícita, en el Camino de Santiago, su divulgación. Sí, bueno, además hay algo que es interesante. El Camino de Santiago, por supuesto, dio muchísimo de sí. Sahagún está junto al Camino de Santiago. Los monjes de Sahagún eran benedictinos negros. Pero a lo largo del Camino de Santiago, uno de los hechos más interesantes es que hay algunas congregaciones particulares, fundamentalmente de lo que se llaman los canónigos regulares. Canónigos regulares de Roncesvalles, canónigos regulares de San Isidoro de León, canónigos regulares de Benevívere junto a Carrión de los Condes, canónigos regulares de Arvas del Puerto, en el puerto de Pajares. Bueno, pues mira, todos estos realmente tienen un papel absolutamente importante. ¿Por qué? Pues porque conviene que tengamos en cuenta una cosa. Los monjes propiamente dichos son gente que lleva una vida contemplativa. Ellos están en sus monasterios. Y es el asunto, ora, trabaja y lee, tercera cuestión, pero dentro de casa. Sin embargo, los canónigos regulares llevan lo que se llama la vida activa. Es decir, ellos no solo hacen todo esto, sino que además también se encargan de la cura de almas. Y son, por ejemplo, ellos los que, después de todo, promueven muchos de los hospitales más importantes. El de Castrojeriz, a la entrada de Castrojeriz, San Antón de Castrojeriz, es una congregación de canónigos regulares también. En la localidad palentina de Carrión de los Condes se encuentra el monasterio de San Zoilo, nacido en el Camino de Santiago y ejemplo de la impronta cluniacense. Además, hoy, sede de la Biblioteca Jacobea y un complejo hotelero moderno. ¿Qué respuesta se obtiene en la Asociación Europea de la huella del Cluny en Castilla y León? Pues en Castilla y León tenemos, por ejemplo, este monasterio, el monasterio de San Zoilo, que es, por así decirlo, la cabecera
y el representante de Cluny en el reino de Castilla y León. Hay dos monasterios que son sumamente importantes en la Edad Media en lo que se refiere a la introducción de la reforma gregoriana y la reforma cluniacense en los reinos del norte de la península ibérica. Uno es Nájera y otro es San Zoilo. Entre los dos se alternan para ser los representantes de Cluny en la península ibérica y a su vez reformar todas las estructuras eclesiásticas y políticas de acuerdo a ese modelo que viene de Francia. Cluny lo que hace es utilizar la escultura, la pintura y la música como un modo de expresión para contar todo aquello que los habitantes de estos lugares, como son los monjes, estaban viviendo, celebrando, dentro concretamente de una iglesia, de un monasterio, de lo que funcionó, y están contando sobre todo verdades relacionadas con la fe, con la religión, con la transmisión de la revelación. José Antonio, es una pregunta obligada. Si los monasterios en un momento determinado de la historia dinamizaron la cultura, la sociedad, se roturaron bosques, se generó riqueza en torno a extramuros y el propio monasterio, el ejemplo del monasterio de San Zoilo, que tú has dirigido durante tantos años, entraría dentro de ese ADN del Cluny, de dinamizar, porque hoy es un complejo hotelero que funciona muy bien. Sí, entra completamente. De hecho, es una de las cosas que le llama la atención a los franceses y que ya quisieran tener ellos, concretamente en Cluny, en la propia abadía de Cluny, que hoy actualmente es pues una escuela de artes y oficios, una especie de instituto de muchas ramas de los oficios, ¿no? Pues ya quisieran tener ellos un hotel como este, ¿no? Eso fue un descubrimiento para ellos, ¿no? Es decir, no es nada excluyente con un edificio monumental cualquier tipo de actividad que mantenga y conserve intactos sus orígenes y los transmita a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. José Antonio, ya para terminar, por si ha quedado alguna duda, ¿qué es el Cluny y en qué benefició a la sociedad europea al margen de los designios de la fe? Bueno, pues al margen de eso, que es muy importante porque es el que contribuye a reformar la Iglesia, y es de hecho la Iglesia que ha llegado a nosotros, contribuye ni más ni menos que a hacer el espíritu europeo y hacernos europeos tal como somos hoy. Y hoy, sin miedo a exagerar, podríamos decir que somos europeos porque Cluny existió. Pero si hay algo triste, trágico, en definitiva, es la etapa más gris de muchos monasterios. Hablamos de la consecuencia de las diferentes desamortizaciones y exclaustraciones, sin olvidar los daños ocasionados por las tropas francesas y otras guerras a lo largo de la historia. Cuando un visitante va a ver un monasterio que está medio en ruinas o un edificio, siempre aparece un nombre. Alguien a quien todo el mundo, Mendizábal o Madoz. Cuando hay una ruina por el medio, bueno, todo esto después de ¿qué significó la desamortización de Mendizábal? Y por cierto, ¿quién fue Mendizábal? Bueno, Juan Álvarez Mendizábal era un gaditano que se caracterizó dentro del sector liberal, digamos, pues más radical, inmediatamente después de la desaparición de Fernando VII, en 1833. La desamortización de Mendizábal se inicia un par de años después y supone, sobre todo, que los bienes que hasta entonces han permanecido en manos de la Iglesia... Por lo tanto, estamos hablando de monasterios que tenían grandes propiedades. Sí, naturalmente. Bueno, es importante. ¿Qué quiere decir desamortización? Pues quiere decir, los monasterios que tenían esas propiedades las tenían, como se decía, en régimen de mano muerta. ¿Qué quiere decir mano muerta? Que eran inalienables. Las tenían perpetuamente. Desamortizar quiere decir que eso deja de estar en plan de mano muerta y que pasa a estar en un régimen, digamos, de mercado de propiedades, de mercado de la tierra, de mercado de inmuebles de todo tipo. Entonces, eso es lo que hace Mendizábal.
desamortiza lo que había estado en manos de monasterios desde hacía más o menos siglos. Bueno, ¿y qué hace después Madoz, Pascual Madoz? El del Pascual diccionario Madoz, geográfico. Hombre, por Dios, además, un gran geógrafo. Mañico. Sí. Bueno, pues Pascual Madoz es el que desamortiza los bienes que pertenecen a las comunidades, particularmente los que pertenecen a las comunidades campesinas. Pasaba como con la Iglesia, es decir, las comunidades locales tenían bienes en régimen de comunal, en régimen de propios, ¿no?, que les pertenecían, que también después de 1850 y tantos, con su acción, pasan a estar dentro del mercado libre, más o menos. Bueno, esto tiene otras repercusiones, porque aquí solamente estamos hablando de tierras, pero piensa que podemos hablar perfectamente de bibliotecas. Por ejemplo, todo esto que nos rodea es la biblioteca de la Universidad de Valladolid, la biblioteca, digamos, histórica de la Universidad de Valladolid. Pero es muy importante tener en cuenta que en realidad esta biblioteca está formada en buena medida por la desamortización. Es decir, aquí hay un buen número de libros que antaño estuvieron en el monasterio de San Benito de Valladolid, al que me refería, que estuvieron en el convento de San Francisco de la Plaza Mayor de Valladolid, o que estuvieron en el colegio de los jesuitas de Villagarcía. Estos últimos fueron los primeros que desaparecieron del colegio porque los jesuitas fueron suprimidos en el siglo XVIII, pero los otros fueron desamortizados. Y entonces la universidad se hizo con una parte de los libros que conservaban, que guardaban las bibliotecas de esos sitios. Ahí hubo suerte, pero cualquiera que ve que para amortizar, para que no fuese capital muerto, que se entrara en el mercado de los monasterios, dicen, bueno, pues tanto Mendizábal como el Mañico de Pascual Madoz tuvieron que acertar, y sin embargo los compradores de las propiedades desamortizadas dejaron caer los monasterios. Sí, claro. Es decir, esa es la parte, digamos, más tremenda de lo que representó la desamortización de Mendizábal. En realidad se pensaba que se iba a crear una gran capa de propietarios de la tierra, de pequeños o medianos propietarios de la tierra, y en definitiva lo que se creó fueron otros grandes propietarios que en definitiva se quedaron con gran parte de las tierras en cada provincia, en cada región, en el conjunto del país, y que se constituyeron en una masa de rentistas que con frecuencia impusieron, y esto es importante, reglas mucho más duras de las que previamente había cuando pertenecían las tierras a los monasterios. Hemos quedado con el profesor Celso Almuña para tratar algunos aspectos que están en la memoria colectiva que tenemos muchos sobre los monasterios, ya que tuvieron que pasar por el ultraje de las tropas de numerosos ejércitos, que los convirtieron en caballerizas, cuarteles generales y en ocasiones escenarios de batalla. Pero Celso Almuña insiste en que no solo la soldadesca de Napoleón intervino en el deterioro y expolio de las obras de arte, o de las reliquias, o de las bibliotecas de los monasterios. Profesor, si hay algo que el común asocia a los monasterios es su periodo de declive y sobre todo aparece la figura de Napoleón y la guerra de la independencia. ¿Quiénes fueron los causantes de la destrucción de los monasterios? ¿Solo los franceses? A los historiadores nos gusta no solamente analizar los hechos concretos, sino el porqué, la causa. Y a lo largo de la historia, por lo que se refiere a los monasterios, hay dos fases claramente diferenciadas. Una positiva de construcción que arranca desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la religión, que se considera la argamasa de la sociedad, es el elemento fundamental. Y ahí aparecen no solamente monasterios, iglesias románicas, góticas, renacentistas, barrocas, etcétera, etcétera. Pero a finales del siglo XVIII, como producto de la Ilustración que parte de Francia
y nos va a llegar aquí a través de las bayonetas de Napoleón, se inicia una fase que podemos denominar de deconstrucción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la religión progresivamente va perdiendo papel dentro de la sociedad. Es decir, que en mirar exclusivamente hacia arriba se va a virar la visión hacia lo terrenal, hacia lo concreto. Bien, y ahí entramos, por tanto, en una nueva fase. En España, esa ilustración, que es el liberalismo, en definitiva, que es organizar la sociedad de acuerdo con la razón, no con la religión, quien va a traer esa nueva organización son las bayonetas de Napoleón, que no es solo exclusivamente la destrucción de monasterios, iglesias, etcétera, etcétera, la culpa, aunque es el elemento fundamental, los franceses. ¿Por qué? Pues porque tanto los franceses, los ingleses y los mismos ejército español no tienen intendencia, es decir, viven sobre el terreno. Un espacio donde abundan los monasterios que se utilizan como infraestructura de intendencia. Valladolid es parada, fonda y hospital. Aquí hay que alojar a las tropas, hay que darles de comer y a los enfermos, que hay un gran hospital, hay que curarlos. Y esto, ¿dónde se hace? Pues fundamentalmente en monasterios e iglesias, que son los grandes espacios que se habían heredado de la Edad Media. Pero más allá de la logística que suponen esos edificios, ¿las tropelías forman parte de la leyenda negra o es cierto que muchas salas capitulares fueron caballerizas y que muchos documentos de los monasterios calentaron a las tropas en las hogueras? Efectivamente, es decir, el efecto de los franceses no es solamente alimentarlos. Yo he descubierto, por ejemplo, que es mucho más fácil alimentar a un soldado, porque lleva la mochila, que a un caballo. Los caballos bebían tal cantidad de agua, bueno, supongo que hoy como entonces, que los pueblos estaban aterrados porque les dejaban sin agua. Los soldados hay que alojarlos. ¿En dónde? En los monasterios. Por no citar más que San Benito, por ejemplo, que son infinitos. Bueno, pues ahí la soldadesca no solamente arrampla con obras de arte, oro, plata, etcétera, objetos religiosos, sino que algo más básico, y es hacerse la comida y calentarse todos los días. Madera. La madera pues se consigue en el Campo Grande o en los bosques, etcétera, pero sobre todo la madera inmediata. Y estamos en una iglesia que ya no es de madera, pero lo inmediato que eran iglesias, lo interior, el armazón de madera, retablos, etcétera, etcétera, echan mano es decir, el destrozo que preparan con la madera para calentarse como energía, incluso para el transporte, los árboles, carros, puentes, etcétera. Es decir, que los franceses, algo semejante hacen los ingleses, o incluso más intencionadamente con la industria, que destruyen intencionadamente la industria, por ejemplo, del Marqués de Sargadelos. Es decir, que España se convierte en un campo de batalla. Y un campo de batalla estamos hablando de un arrasan. espacio de tiempo al inicio del siglo XIX, coincidiendo con la Guerra de Independencia, pero después pasa mucho tiempo y los monasterios siguen deconstruyéndose. ¿Qué factores son los que contribuyen y se suman a ese destrozo ocasionado en la Guerra de Independencia? Efectivamente, sobre todo durante todo el siglo XIX, es un proceso paulatino, progresivo, de destrucción, de abandono, etc. Pero diríamos que por lo menos algunos jefes, fuese por rapiña, fundamentalmente, fuese por cierto interés por la historia, por la cultura, también ayudaron a conservar, aunque no todas las obras que se llevaron dispersas, algunas terminaron en Estados Unidos, etc. Es decir, que fue una catástrofe. Y los monasterios, que eran los centros económicos, intelectuales, culturales, desde la Edad Media, pues lógicamente, como parte mejor, fue la parte que más sufrió con estas embestidas, estas y otras muchas que se producen a lo largo
siglo XIX e incluso después en el XX. La guerra civil, la guerra civil del 36 al 39 será otro momento, un siglo justamente más tarde de la primera guerra carlista, que es una guerra civil, la primera y la segunda, fue también un segundo momento de destrucción por unas causas u otras de lo que quedaba de los restos de los monasterios, cuyas piedras en muchos casos terminó formando parte de edificaciones de los pueblos, etcétera, etcétera. Llegamos al final de este segundo capítulo. Hemos hecho un recorrido por el origen, la importancia de las órdenes religiosas, el sustrato histórico-artístico y el inicio del abandono y la ruina de algunos de ellos. En el tercer capítulo hablaremos de su futuro inmediato, de la puesta en valor de estos monasterios y de la necesidad de encontrar fórmulas que al menos devuelvan la dignidad al monumento, y al mismo tiempo conoceremos ejemplos de rentable utilidad cultural y económica. Hasta la próxima semana.